tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro domingo más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Ustedes lo saben, estamos al aire en la 92.1 los días domingos a las 9 de la mañana. Nos pueden escuchar, por supuesto, en la Red Nacional de Radio Agricultura. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, en Zapping, en GTD Telsur, en Binet. Estamos en múltiples plataformas para vivir una semana que ha estado marcada, obviamente, por el tema de los debates presidenciales y todo eso, pero está marcado por algo que se nos viene, Pedro, que son los feriados, fíjate. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por la compañía, por estar ahí semana a semana. Sí, pues, estuvo el debate, juega la bola sudamericana. Vayamos a las cosas importantes, digamos las prioridades claras. Y se nos vienen días feriados, que estamos varios esperándolos, pero tienen una serie de repercusiones los feriados. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de feriados. Sí, sí. Podríamos no haber hecho el programa por ser feriado, pero lo vamos a hacer igual. Tenemos que hacer igual porque el compromiso está y para algunos los feriados no existen porque trabajamos en otras cosas. Así que nos pasa a algunos de nosotros. Es verdad. Para hablar de los festivos, los feriados, en fin, todo lo que involucra, por supuesto, estamos con María Teresa Viale, ya es la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. María Teresa, gracias por acompañarnos un domingo por la mañana tan temprano. Muchas gracias por la invitación y la verdad encantada de estar acá. Así que vamos a hablar de feriados. Estamos trabajando en feriado. Exactamente. Sí, muy bien. Oye, María Habemos Teresa, muchos que trabajamos bastante más de 40 horas y también trabajamos los feriados. También los límites no son más que eso. Es que hoy en día uno trabaja con el teléfono. Pero les quiero decir una cosa, tenemos que agradecer que tenemos trabajo porque la verdad es que la tasa de desempleo es muy, muy elevada y hay muchas personas que no tienen la suerte de poder trabajar, así que tenemos que siempre tenerlos muy presentes. Sí, pues, está alta y lamentablemente no se ve que pueda bajar porque los costos han subido. Salió un informe en el Banco Central esta semana, interesante, aunque algunas autoridades decían que no tenía nada que ver, pero que marca que sí. Y lo peor es que no se ve mucha preocupación porque el tema baje. Pero bueno, eso era para otro día. No podemos ahondarlo porque tiene un rebote inmediato. Fíjate que estaba mirando ciertas estadísticas y me siento orgulloso. Yo que vengo de la matriz del deporte encuentro fantástico estar en un ranking de top 10. En este caso, el ranking estamos top 10 de los países con más feriados del mundo. Exactamente. Tenemos 16 feriados en el año. 16. 16. En Chile, quiero decir que son 16 más 3 este año de elecciones. 19 este año. Ah, muy bien, entonces pasamos al top 9. Felicitaciones, vamos Chile, caramba. Y no estamos considerando los días sándwich. No, tampoco. Bueno, estuvimos a punto, en algún momento se analizó esta semana, la semana pasada, la posibilidad de sumar el 17 de septiembre como feriado. Pero nunca falta el parlamentario populista para esta fecha. Y después se intentó el 20, cuando no se podía el 17. Pero hay cosas que me sorprenden, María Teresa. Estaba viendo que hay países como, por ejemplo, como Sri Lanka, que tienen casi un mes de feriado. Irán gana. 25, 26 días, más o menos. Y los suizos tienen un feriado en todo el año. Son los extremos de esta historia. Uno tendría que decir, bueno, en feriado a lo mejor el camino del medio es como la adecuado, ni un mes ni uno. Pero ¿por qué tenemos tantos feriados y hasta qué punto impacta esto en la productividad? Pues uno ve a los suizos y uno dice, bueno, a lo mejor hay algo ahí, digamos. Sí, mira, yo creo que tenemos que siempre buscar el equilibrio. Nosotros hicimos ese estudio respecto de los feriados para mostrar la realidad, no porque necesariamente sea mala. Les quiero comentar, yo represento el comercio y el comercio en general, los feriados que no tienen restricciones son días de muy buena venta y también son muy importantes para el turismo, por supuesto, pero tenemos que tener un equilibrio y tenemos que ver la realidad con data. Y la verdad es tener 19 feriados, tenemos que pensar si como país nos podemos o no podemos darnos ese lujo. En los feriados muchas personas trabajamos, muchas personas también tienen turnos, pero hay un recargo por trabajar ese día feriado y eso también trae costos a la economía. Y empezamos hablando un poquito de desempleo. Bueno, necesitamos que las empresas vuelvan a recuperar el músculo para poder volver a generar empleo. Para ese 800, casi 900.000 personas que están sin empleo y los 2.400.000 y fracción que están en la informalidad. Que muchas veces decimos, no, están en la informalidad porque quieren más libertad. Pues no, hay varios estudios que señalan que más del 76% de esas personas quisieran tener la seguridad de un empleo formal y de calidad. Entonces, nosotros queremos mostrar solamente la realidad. Acá tenemos este año 19 feriados. 8 de esos feriados tienen restricciones al comercio. Primero, ¿es ese el punto, la irrenunciabilidad? ¿Ese quizás no, mira, el tema, ¿no? Nosotros queremos partir con estos 3 feriados adicionales que señalábamos, que son una rareza a nivel mundial. En ese estudio no hay ningún país que
tenga restricciones al comercio el día de feriado por votaciones. Hay muchos países que no tienen feriado por votaciones, pero de los países que tienen feriados por votaciones, nosotros somos el único que pudimos encontrar. A lo mejor existe alguno que no entró en la muestra, pero sería muy raro, que tenga restricciones al comercio. Sí. Y tenemos restricciones más extrañas todavía, porque tenemos restricciones aparte del comercio, a todo el comercio que se organiza en malls o en strip center que tengan una misma razón social. ¿Por qué? Eso es importante recalcarlo, porque muchas personas se confunden que los días de elecciones no es que sea feriado irrenunciable, sino que el día de elecciones hay algunas cosas, algunos locales que pueden abrir, pero otros que no pueden abrir. Y en ambos hay trabajadores iguales, o sea, el trabajador que trabaja en un local que da a la calle y que tiene un número propio y que da ese señor puede trabajar sin problema el día, pero el señor que tiene el mismo local instalado dentro de un centro comercial, no puede. Recordemos un poco que nos están acompañando quién abre, quién no abre, qué puede funcionar y qué no los días de elecciones. Sí, eso que señalas tú es bien raro, porque por ejemplo puede haber un supermercado, una cadena que da a la calle y que no tiene nada al lado, puede abrir. Pero si está cerca de un strip center, por ejemplo, y tiene algunas tiendas de apoyo cerca de emprendedores, no puede abrir. Y eso no tiene razón de ser. Bueno, puede abrir el comercio en general, menos estos comercios que están organizados en mall, en centros comerciales, que comparten una misma razón social, y uno dice, son pocos. No, es el 80% del comercio. El 80%, El 80% del del comercio. Y esa venta que se pierde ese día, nosotros tenemos estudios, no se recupera al día siguiente, Sí. y no es mayor el día antes. Eso te iba a preguntar, porque a uno que de repente le toca ir a hacer las compras, uno el día antes de cuando va a estar cerrado el supermercado, uno ve más gente. Y uno ve como personas como que están comprando, como que la cuestión puede estar como un mes cerrado más o menos, y ve que llevan más cosas. O sea, no, eso a nivel de cifras, lo que uno visualmente puede encontrar, ¿no se percibe así? O sea, ¿no es que aumenten las ventas el día? No aumentan significativamente. Puede ser que el día antes en tema de supermercados haya una pequeña alza, pero no tiene relación con el día que se pierde más o menos el 80% de la venta total. Y hay otra cosa, hay varios feriados de estos por elecciones, que son justamente en el periodo de Navidad, y a veces el domingo antes o 2 domingos antes. Y esos días son peak en Eso ventas. nos ha pasado en años anteriores. Claro, Sí, pues. y esos días son peak en venta del año. ¿Y cuál es la entonces razón uno de dice, fondo? ¿qué pasa ahí? Bueno, el comercio informal se toma la fiesta y vende, porque las personas también, las personas tienen probablemente más tiempo que los días de semana habitual, y también tienen su día feriado, y por lo tanto quieren ir a hacer las compras que necesitan hacer. Nos pasó en el plebiscito de salida del segundo proceso constituyente, que fue el 17 de diciembre, Sí. una semana antes de la Navidad, el domingo anterior. Sí. Que ahí fue, yo recuerdo que hubo una no quiero hablar de una protesta, pero sí se hizo ver con mucha fuerza respecto de ese tema. O sea, una afectación directa al comercio formal directamente, y este año la segunda vuelta, que probablemente la vamos a tener, es el día 14. Ujú. Es decir, Un día de venta tremendo. claro, un día de Sí. venta importante. ¿Cuál es la razón de fondo? O sea, ¿por qué? Porque uno en Chile tiene sistemas de votaciones, se ha hecho todo un esfuerzo porque las personas tengan su local de votación cerca de su domicilio. Entonces uno entendería que ir a votar no es algo que te debiese tomar tanto rato, o sea, salvo para lo que son las elecciones de concejales y gobernadores regionales, que te pasan como una sábana que ya doblarlo no sé, bueno, pero para esta elección no debería ser tan así. ¿Por qué se cierra el comercio? Bueno, tú me decías la sábana de octubre, ¿se acuerdan Sí. de esa Sí. votación? 2 días. Un día fue el día sábado, el día de más votación fue sin restricciones al comercio. Y el día domingo con. ¿Por qué? No se entiende. La mayor cantidad de personas fue a votar el día sábado. Ahora sí, uno trata de buscarle lógica a las cosas, obvio. Y la lógica atrás era porque no había voto obligatorio, y por lo tanto se trataba de dar incentivo a las personas para que fueran a votar. Ahora, con voto obligatorio y con multa, la verdad es que no tendría sentido esa normativa. Y estamos pensando siempre en el comercio, pero pensemos también en las personas. Las personas que trabajan, muchas de ellas trabajan con un sueldo base más una comisión. Esos días, por ejemplo, domingos antes de Navidad, la comisión es una parte muy relevante del sueldo de ese mes. Nosotros calculamos que un día como ese puede aportar 30% más de sueldo total para personas que no les está alcanzando, porque antes tenían 2 personas en el hogar
con trabajo y ahora solo uno, la verdad es que es muy relevante. Y también hay empleo que es como ocasional para algunas fechas. Día de la Madre, antes de Navidad, las empresas necesitan reforzar sus equipos y por lo tanto contratan personas que trabajan solamente esos días y los estamos dejando sin trabajo. Estudiantes, mujeres, y la verdad es que tenemos que darnos cuenta con cifras. Entonces es una pregunta que es de perogrullo, pero yo me imagino que este tema se le ha planteado a los sucesivos gobiernos permanentemente, es decir, estas restricciones que para unas cosas sí, para otras no, son restricciones que donde hay una afectación económica muy importante. ¿Qué razón dan para no modificarlo, para no moverlo? Porque uno entiende que el día de una elección se supone que la persona, digamos, el empleador tiene que darte un margen para que tú vayas a votar. En fondo eso es lo que corresponde. Pero aquí no, todo cerrado. Entonces, ¿qué explicación dan para mantener todo cerrado? A ver, son 3 horas para los trabajadores y trabajadoras para poder ir a ejercer el derecho y la obligación de voto. Lo que nos ha pasado es que es una conversación que es difícil, por supuesto. Las personas todas queremos tener más tiempo libre, ¿no? Las personas todas quisiéramos trabajar menos y ganar más, pero la verdad es que la sociedad yo creo que está lo suficientemente madura y evolucionada para entender los efectos y lo que nos pasa cuando desequilibramos la balanza y creemos que podemos darnos el lujo de tener una cantidad de feriados demasiado importante. Y además hay otra cosa, que no estamos pensando en las personas que para ese tiempo libre también necesitan financiar su ocio. Y si no llegan a fin de mes, la verdad, darles más tiempo libre no tiene mucho sentido. Y por lo tanto tenemos que tener conversaciones más profundas que han costado. Ahora, hemos logrado cosas. Octubre del año pasado, por ejemplo, que por el nivel de sábana que íbamos a tener, había que hacerlo en 2 días. Bueno, logramos al menos un día sin restricciones. Y ahí tenemos la evidencia, no solo internacional de que la cuestión es una rareza, sino que la nacional de que la verdad es que no tiene ningún sentido. Así que vamos avanzando como país. Sí, oye, y internacionalmente el modelo, ¿cómo es? El modelo es, ya, ok, independientemente de si el voto es voluntario o es obligatorio. ¿Cómo es la relación de la votación con el comercio? ¿El comercio funciona como...? El comercio funciona como cualquier día normal. Bueno, depende de los distintos países, por supuesto, pero en general no hay restricciones a la libertad de las personas ni a la libertad del ejercicio del legítimo derecho de, por ejemplo, ser un comerciante. Lo que pasa es que las restricciones a las personas, las restricciones a la actividad económica tienen que estar muy bien fundamentadas, creo yo. Y en este caso, si bien puede haber habido un fundamento anterior, ahora no lo hay. Entonces, la verdad es que tenemos que volver a analizar y ver cuál es la restricción. La última cosita también, las personas, con el ambiente que tenemos de inseguridad, también encuentran en los moles, en los centros comerciales, espacios de esparcimiento con sus familias para después de ir a votar, por ejemplo, poder disfrutar, porque los espacios, digamos, comunes como plazas, a veces, en algunos sectores, son riesgosos y por lo tanto en un mall donde hay guardias, donde hay alguna vigilancia, encuentran también una oportunidad de esparcimiento que también es importante mantener la libertad de las personas de que si quieren ir, van, y si no quieren, no. Y al comerciante también, de que si quiere abrir, abre, además con costos mayores, porque hay un recargo del 50%, ¿no?, para los trabajadores, y si Sí, no, no. Claro, efectivamente ahí el mall vino a reemplazar como la antigua plaza, la antigua ágora griega, ahí donde se reunían las personas, y en verano tienes aire en varios lados, o sea, tiene una serie de ventajas ahí. Y recordemos también que es importante el tema que señalaba, el tema de las 3 horas, el día de las elecciones, hay 3 horas, y si usted es empleador y se demoró 3 horas y media porque había más taco, bueno, margen de tolerancia creo que siempre es importante. Y lo otro es, bueno, y si tu trabajador resultó ser vocal de mesa y no va a estar, ¿qué haces? La respuesta, como diría don Francisco, a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Estamos con María Teresa Vial, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Les quiero contar que llegó Generación Vital y en Los Ceros estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero
y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente, adhiérete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos en Agricultura, la pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, segundo bloque. Estamos conversando con María Teresa Vial. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Estamos hablando de los feriados, de lo que implica el tema de los feriados. Pedro dejó arriba una pregunta muy interesante respecto de, bueno, se supone que el feriado debe permitirte un margen de tiempo para ir a votar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si te toca un empleador que es vocal de mesa? Claro, ¿Qué hacemos ahí? tú tienes un trabajador que salió sorteado, vocal, y no puede no ir a votar, porque no puede no ir a cumplir su obligación de ser vocal porque salió electo como tal. El trabajar en el comercio no es causal para excusarse de ser vocal. Por supuesto que no es causal. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Cumplimos la ley. O sea, el trabajador tiene 3 horas para ir a votar, pero si tiene una obligación adicional, presenta los documentos y no va a trabajar ese día, por supuesto. Si aquí lo importante de ese día son las votaciones. Uh-huh. Lo que pasa es que la apertura total del comercio no perjudica las votaciones, al revés, le entrega más libertad a las personas para que después o antes de cumplir con su obligación tengan espacios de libertad para algunos abrir sus locales, otros para poder ir y aprovechar de esa apertura en un día que habitualmente muchas personas no tienen espacios de tiempo para poder ir a comprar, por ejemplo, con la familia. Claro, y bueno, ahora estamos bien encima de las elecciones que vienen, pero luego vienen un par de años que no vamos a tener elecciones. O sea, puede ser un buen momento legislativo para efectos de estar una revisión de esto, porque tal como tú nos contabas en la primera parte, tenía más lógica con voto voluntario, porque mire, no me haga competir entre que la gente vaya a votar o vaya al mall, porque probablemente va a ganar el mall y yo quiero que la gente vaya a votar. Pero ahora, como es obligatorio, pues pueden pasar a hacer cosas compensatorias, entonces podría ser algo que se discuta ahí legislativamente, pero ahí la buena noticia para el comercio es que no haya elecciones, al menos salvo que se le ocurra algo en el Sí, camino. bueno, hemos tenido desde el 2019 en adelante hemos tenido elecciones todos los años. Todos los años. En algunos casos hemos tenido 2 elecciones. Porque eran necesarios en varios aspectos. No, está Entonces, bien, pero eso tiene una repercusión económica. ¿Usted tiene más o menos calculado cuánto se pierde? Sí.
tenemos calculado que se pierden más o menos el 2% de la venta del comercio anual. ¿Ya? Porque me van a decir, claro, pero son 8 días solamente con restricción al comercio. Sí, pero son fechas clave. O sea, ahí estamos hablando de feriados irrenunciables y de elecciones. Claro, fondo, son como 1.200 millones de dólares los que se pierden y son como... 1.200 millones de dólares. Exactamente. Y eso es muchísimo. Estamos hablando días que se pierden 370 y 120 millones, más o menos, dependiendo del día. Claramente, si es un domingo antes de Navidad, es distinto que si es una fecha, por ejemplo, en octubre. Ahora, tenemos un proyecto de ley presentado la semana pasada respecto de eliminar las restricciones a los malls y a los centros comerciales en feriados legales. Así que yo tengo mucha esperanza de que no tengamos que esperar tanto, sino que para los 2 días de elecciones que todavía nos quedan, se levante esa restricción que no tiene ningún sentido y que limita la libertad de las personas. Y tenemos que acordarnos siempre de eso también, ¿no? Sí, el proyecto apunta directamente a los feriados que tienen que ver con temas electorales. Solamente los feriados electorales y las restricciones a ese tipo de comercio, que como les decía es como el 80% del comercio. ¿Y el proyecto está presentado por el Ejecutivo, por parlamentarios? No, por parlamentario. Por parlamentario. Bueno, pero tenemos fe, ahí está, y está bueno. Se está discutiendo el tema de la multa y cosas. Veamos que están haciendo cosas ahí en ese tema. Sí. Quiero ir un poco más al tema macro nivel comercio y este día irrenunciable, o los días feriados y los días de elecciones. A nivel de comercio, los trabajadores que están ahí muchas veces trabajan los días domingos y los días feriados. Sí. Pero tienen que trabajar todos los domingos, todos los feriados. No. Es un tema que se compensa legalmente. Esto está tratado de una manera especial. Bueno, primero están los contratos, digamos. Las personas saben qué días van a trabajar y qué días no van a trabajar. Y como les señalo, hay personas que pueden trabajar algunos días específicos y son contratados para esos días específicos también. Pero en un contrato general, uno tendría siempre que respetar al menos 2 domingos al mes. Y eso se compensa con días de la semana. Todos los contratos son distintos, por supuesto, pero tienen ciertas restricciones por, digamos, el Código del Trabajo y también por una costumbre del comercio que también quiere a sus trabajadores contentos. Aquí estamos siempre pensando que hay como contrapartes y la verdad es que las empresas que funcionan bien son empresas en que la cultura interna hace que todos estemos subidos en el mismo barco y por lo tanto una empresa quiere a sus trabajadores contentos, no quiere exprimir a sus trabajadores. Y a nivel de los trabajadores del comercio, ¿la visión es semejante de esto? Porque también los esquemas remuneracionales con comisiones y con fijo, cuando uno les pregunta por el tema de tener que cerrar, por el tema de que el día de elecciones no se pueda funcionar, ¿la opinión cuál es? Yo creo que depende a quién le pregunte uno, ¿no? Y hay asociaciones de trabajadores o sindicatos que tienen posturas bien claras, hay algunos sindicatos que tienen posturas más bien políticas claras, pero yo creo que hay que preguntar adentro de las empresas a los trabajadores que se ven afectados precisamente por esto. Hemos tenido también experiencia, por ejemplo, cuando tuvimos toda la discusión respecto del Viernes Santo, de que la gran mayoría de los trabajadores que trabajaron en determinadas cadenas que decidieron abrir eran trabajadores que se anotaron como voluntarios para ese día. No porque les guste trabajar más días, sino porque les convenía, porque habían algunas ganancias adicionales, por ejemplo, en comisiones, porque se los estaba reconociendo 2 días más en la semana, bueno, por, digamos, intereses particulares de aquellos trabajadores. Esas plazas se llenaron en general con voluntarios y muchos de esos voluntarios incluso quedaron sin la opción de poder trabajar ese día. Y como les comento también, en algunas fechas específicas que el comercio necesita reforzar, ahí tienen digamos, contacto con algunos trabajadores que trabajan precisamente por días, estudiantes, dueñas de casa, que a lo mejor ese día justamente tienen quien les pueda cuidar a los niños o que quieren tener un ingreso adicional porque lo necesitan. Nadie quiere trabajar más días, eso es evidente, pero necesitamos muchos. Sí. Fíjate, perdona Pedro, es para entender una cosa, porque entiendo que uno de los principales conceptos que complican precisamente la relación del comercio con el feriado tiene que ver con el de la irrenunciabilidad.
Es allí donde está el meollo del asunto. Y eso ustedes más o menos lo tienen calculado, sobre todo el tema electoral, lo entiendo, y es mucha plata. Con el resto de los demás feriados, el hecho que no sean irrenunciables, ¿es un problema, es un tema? ¿Se pierde plata por ahí? ¿O es un poco lo que acabas de comentar respecto de que también abre oportunidades? Sí, hay una complejidad con los feriados. Entonces, si quieres te hago así como un panorama. Hay feriados irrenunciables. 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre. Esos feriados tienen relación también con nuestra cultura, y hay feriados que evidentemente nosotros no estamos empujando que se abra el comercio, como el 1 de mayo, por ejemplo. No tiene sentido que el comercio abra, porque es una fiesta de los trabajadores, y es una fiesta de los trabajadores también con sus familias. Y después tenemos los feriados que tienen restricciones al comercio, como los feriados también ahí de elecciones. Esos feriados, por supuesto, no tienen sustento económico, no tienen relación con nuestra realidad de desempleo y de necesidad de generar empleo. Tenemos que pensar que el comercio emplea más de 1 millón de personas. No hemos generado con la fuerza de empleo que generábamos antes. Necesitamos recuperar ese músculo. Los costos de contratación han subido 20%, y además de toda la legislación, que uno puede decir, cada una de las normas tiene un propósito loable que por supuesto que todos compartimos, pero todas juntas han traído este desacople entre crecimiento económico y generación de empleo. De nuevo, equilibrio. Y tenemos los otros feriados en que no tenemos restricciones al comercio y que constituyen también un beneficio al comercio y un beneficio también al turismo, que es tan relevante. Pero tenemos que ser un país serio. Entonces, si somos un país serio, analicemos cuántos feriados nos podemos dar, cuáles son los más relevantes, cuáles vamos a tener como sociedad un acuerdo respecto de que ya, feriado irrenunciable. De los feriados para elecciones, ¿tiene razón de ser? Bueno, parece que no. Aquí ya descubrimos que no. Fuera de Chile parece que descubrieron hace demasiado tiempo que no. Entonces, partamos por eso. Tratemos de generar más empleo y tengamos una discusión profunda y una discusión seria al respecto. Sí, dentro de los rubros de comercio que has mencionado, el rubro turismo en días feriados probablemente sean de los días que mayor, al menos consumo interno de chileno, porque el extranjero tiene una lógica distinta cuando está ocupando. ¿También le afectan lo mismo? O sea, cuando es feriado irrenunciable, el turismo tampoco funciona. No, al turismo ahí sí puede funcionar. Está excepcionado. Pero claramente estos días feriados termina siendo como un beneficio para el rubro, para el turismo. Claro, el turismo puede funcionar, pero parte del turismo también es el turismo de compras, y ahí no puede ir a lugares a adquirir compras. Y acuérdense que tenemos ahora los argentinos que vienen en masa a comprar y que ahora están adquiriendo productos eléctricos y electrónicos. Y muchas de esas fechas son fechas, además, que son a nivel regional. Y por lo tanto, si nosotros cerramos, ese turismo no viene a hacer la compra y va a hacerla, por ejemplo, a Brasil, y ahí de nuevo perdemos mucha venta. Y otra cosa respecto del turismo, para el turismo es súper necesario que las personas tengamos el financiamiento adecuado para poder ocupar esas fechas para hacer turismo, y además es muy necesario que el turismo y el comercio tengan también la anticipación necesaria para poder prepararse, ¿no? Si estamos cada vez que nos enfrentamos a una fecha distinta y por motivos, digamos, que apresuran a algunos parlamentarios, empezamos a discutir una semana antes respecto de un feriado, bueno, las personas parece que una semana antes no podemos organizar nuestras finanzas para poder aprovecharlas. También el comercio necesita organizar su stock y el turismo también analizar y poder promover sus paquetes y su oferta. Y por lo tanto, de nuevo, necesitamos una discusión seria. Partamos con los feriados legales, las restricciones en los feriados por elecciones, y tratemos de preocuparnos del empleo, de generar más empleo, de ser más eficientes y de poder entregar a las personas también más libertad. No sigamos restringiendo sin razón alguna. Perdona, Pedro, ¿hay un cálculo de cuántos feriados deberíamos tener? Porque, a ver, la gran mayoría, feriados republicanos que tengan que ver con la historia del país, ya, el 21 de mayo,
18 y 19 de septiembre son como los más emblemáticos. Primero de enero. Claro, pero no entiende ya, el 1 de enero es como global, Navidad es como global. Esto no le gusta a María Teresa, yo siempre he pensado que el 12 de febrero debería ser feriado por tantas cosas que hay el ese 5 de día, abril pero debería bueno, ser feriado ya, también. Pero, no me va a gustar nada el feriado adicional. Yo diría que la gran mayoría de los feriados que tenemos son feriados de matriz religiosa. Que estamos hablando básicamente de el Viernes Santo, estamos hablando de la Asunción de la Virgen el 15 de agosto. San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. No me toque el santo, pues, pues sí. No, pues, pero sí. está también, el Día de los Pueblos Originarios, que se agregó hace poco. La Ascensión de la Virgen. Claro, entonces yo diría que probablemente el 70% de los feriados que tenemos en Chile son feriados de matriz religiosa. Entonces, también es un poco complejo, porque ya, si lo quieres cambiar, lo quieres mover, igual es un tema que atenta quizás contra una concepción cultural del país. Quizás, mira, ¿no? Nosotros no estamos por eliminar todos los feriados. Lo que estamos es por eliminar las restricciones al comercio en los feriados, por tener la discusión seria y por ver nuestra realidad y cuánto podemos permitirnos. Como país tenemos muchas fechas significativas, muchos hitos que debiéramos celebrar. Ojalá podamos hacerlo alguna vez, pero la verdad es que la realidad económica de muchas personas no permite esa celebración constante. Y por supuesto hay algunos culturales, otros religiosos, otras fechas significativas que probablemente nos gustaría incluir, pero no se puede. Sí, esta es la realidad y la discusión tiene que ser seria. O sea, nosotros entendemos que hay fechas importantes para distintos grupos, también hay fechas importantes para distintas regiones, por supuesto. Pero ¿eso significa que nos podamos dar el lujo de poner más feriados o seguir manteniendo los 16+3? Esa es una discusión que tenemos que tener todos. Nosotros no queremos imponer una visión y decir lo que necesitamos son solo estos feriados y estas fechas son las únicas significativas. No, tenemos miles. Sino que las restricciones desaparezcan en estas, primero en las elecciones y después tengamos una discusión seria y pongamos foco en las personas y pongamos foco en la generación de empleo. No sacamos nada con tener miles de feriados y con utilizar esas fechas, digamos, con fines distintos de la protección de las personas y que las personas no tengamos trabajo. Sí, y es importante también incorporar a la discusión, al análisis del tema, que el tema del feriado, claro, para la persona que tiene un sueldo, que tiene un trabajo formal, también descansa y recibe, pero ¿cuánta gente vive al día? ¿Cuánto profesional independiente, si no trabaja ese día, no gana? O sea, personas que no tienen ni vacaciones ni nada por el estilo, que están en informalidad, etcétera. Por consiguiente, toda esta discusión hay que verla desde el prisma en que uno se encuentre formalizado o no formalizado. Para comisiones. Tiene comisiones, no tiene comisiones. Entonces, hay personas para las cuales los feriados no les generan ninguna merma a su ingreso, pero personas para las cuales sí les genera una merma o una dificultad para generarse el ingreso del día. Entonces, hay que incorporar todas esas visiones en la discusión. Yo creo que efectivamente pensar en eliminar o no, pero sí el tema de las restricciones puede ser algo relevante. Si yo al regreso voy a poner más tensa María Teresa porque hay no una me idea. Puesto tensa. Pero vamos a poner una cosa más tensa todavía, porque está la idea por ahí dando vuelta de los feriados regionales. Que, ¿viste? Ya suspiro. Estamos con María Teresa Vial, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Vamos a marcar una pausa, no sin antes contarte que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención y apoyo financiero y por supuesto mucho más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhiérete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámete en planvital.cl. Marcamos una pausa y ya estamos de vuelta en la 92.1. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia.
También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Estamos con María Teresa Vial, ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Hemos estado hablando respecto de los feriados, el impacto económico que tiene, la cantidad de feriados que tenemos, las restricciones que hay sobre ellos, en fin, cosas que necesariamente impactan en los sueldos, en los ingresos y en el movimiento de la economía. Hay una idea que está circulando por allí, no me acuerdo qué parlamentario lo planteó, pero están dando vuelta esto de los feriados regionales. Entonces, si estamos en esa idea, que ya existen algunos ya. Claro, el 12 de febrero, por ejemplo, podría ser feriado regional en Santiago, pensando que es el día de la fundación de la ciudad. O sea, a ver, por ejemplo. es la batalla de Chacabuco. Pero hablando de feriado regional, o sea, la región de Santiago, no sé. ¿Qué otro feriado regional podríamos... algún hito importante que bueno, muchos hitos que han ocurrido en Santiago? Maipú, 5 de abril, por ejemplo. Ya, listo. La batalla de Maipú. Entonces... No se ponga ocurrente, mira, pueden aparecer por eso. Sí. Entonces... Evidentemente, mientras más sobrecarga le pongamos, es un tema complejo, pero aquí vuelvo a lo mismo. El asunto es no tanto el tipo de feriado o la cantidad de feriados, sino el nivel de restricciones que existen respecto a esos feriados. Sí, pero los feriados también tienen recarga, ¿no? Nosotros ya hemos elevado el costo de contratación en un 20%. Abrir un feriado, bueno, primero debiera ser un derecho, pero además abrir un feriado es más caro, ¿no? Porque hay que pagar un 50% de sobrecargo y por lo tanto es complejo. Y la verdad es que yo me pregunto en qué región está sobrando el empleo, porque creo que no es así. Y por lo tanto tenemos que preocuparnos de los efectos de las cosas que estamos proponiendo. Ahora, ¿es necesario tener un feriado para conmemorar un día? O sea, yo me alegro que como país tengamos muchos días que sean significativos. Ojalá lo fueran todos. Pero no por eso podemos darnos el lujo de tener más restricciones todavía a nuestro desarrollo económico. No estamos con un desempleo del 3, del 4% que nos permita pensar en poder trabajar menos. Lamentablemente esto no es popular, pero necesitamos trabajar más y necesitamos que todas las personas tengamos la oportunidad de trabajar. ¿Se acuerdan antes que hablábamos de delincuencia? Y bueno, nos impresionábamos y la verdad es que muchos de nosotros no conocíamos personas o no teníamos familiares directos que habían sido, digamos, víctimas de delitos violentos. Bueno, ahora todos conocemos a alguien. Antes... en general uno miraba el desempleo, le preocupaba la cifra, entendía que eran personas que podían estar muy vulnerables, pero ahora todos conocemos personas que están buscando empleo. Y el desempleo del 9%, 10,1% en mujeres, ahí hay familias que necesitan otra mirada. Necesitamos tomar toda nuestra
gigante, digamos, cantidad de proyectos que tenemos, por ejemplo, en materia laboral, y todo encauzarlo hacia la generación de empleo. O sea, seguimos elevando el costo de contratación, viene la automatización en forma acelerada, porque eso también es otro factor, y sin embargo parece que no lo vemos. Y nos vemos a las personas que están quedando sin opciones y que muchas de ellas van al comercio informal, y ahí, ¿qué? Hay abuso, hay crimen organizado y hay incertidumbre para las personas. Así que preocupémonos de eso. Tengo un amigo en Arica que me dice, no me toquen el 7 de junio. También, pues. Y tengo otro amigo que es de Chillán, no me toquen el 20 de agosto. Pero todos tenemos días significativos y también tenemos vacaciones. Si hay un día significativo para uno que puede ser una fecha particular porque pasó algo, o una fecha particular, por ejemplo, familiar, bueno, tomemos unos días de vacaciones, pero la verdad es que no sigamos restringiendo la posibilidad de generar empleo. Sí, y es importante el enfoque de empleo en el rubro comercio, porque a ver, los días feriados la gente compra igual. Y los que no compran porque no van al mall, compran acá. Sí. Porque lo que es el comercio web, el comercio digital, no tiene feriado. Comercio electrónico, viva el comercio electrónico, ya subió enormemente. Y yo compro el día domingo a las 3 de la mañana, si estoy con insomnio me pongo a buscar alguna cosa y llega, entonces, pero eso es un comercio que no genera nuevos puestos de trabajo, a diferencia del que tiene un local instalado, entonces también te genera esa mayor, la gran dificultad que ha tenido el comercio el último tiempo es el surgimiento de este comercio electrónico que hace que muchas empresas hayan creado como una línea paralela o adicional para poder funcionar con este tema de comercio electrónico como para sobrevivir y le ponen más trabas por este lado. Entonces también creo que es importante dentro del análisis tener esto ahí considerado, que eso genera una mayor dificultad porque es un comercio que vende pero que tiene menores costos porque no tiene que tener una infraestructura, una serie de cosas para... ¿Cómo está viendo el comercio? Me salgo un poco el tema. Ese cambio cultural, muchas cosas que hace tiempo atrás uno decía, no, ¿cómo voy a estar comprando ropa? Porque hoy en día la compras y si no te gustó la mandáis de vuelta y te mandan otra talla, cosa que en el tiempo no pasaba. ¿Cómo está viendo el comercio esta evolución? Nosotros organizamos todos los eventos cyber y la verdad es que tenemos dentro de la Cámara, dentro de los 2.300 socios, muchos que se dedican al comercio electrónico o que se dedican a las dos cosas, que es lo más habitual, el comercio físico y el comercio electrónico trabajando en conjunto, y el comercio electrónico, por supuesto, ha crecido 2 dígitos, bueno, el año pasado y el antepasado no, pero ha crecido en forma muy significativa, y todo lo que hablabas tú de logística también se ha dado un salto importantísimo. Y efectivamente el comercio electrónico sigue funcionando, pero con restricciones, porque por ejemplo, si ese día tú quieres, el día de feriado, con restricciones al comercio formal, por elecciones. Tú quieres comprar algo en un supermercado, bueno, ese supermercado donde iba a buscar la aplicación que tú estás usando, iba a buscar los productos, va a estar cerrado, entonces va a ir más lejos, entonces va a ser más difícil, entonces va a ser más caro. Y eso es muy, muy relevante también. El comercio electrónico sí genera empleo, otro empleo, y menos empleo que el comercio físico, por supuesto, pero los dos tienen que trabajar en conjunto. Y mucho comercio también pequeño, mediano, no tiene la capacidad de tener un canal digital. Muchos se van subiendo y se van subiendo en forma muy exitosa, pero mucho de ese comercio tampoco tiene la posibilidad de vender digitalmente, y hay algunos productos que todavía la venta física es relevante. Exactamente, pero va para allá. Y además el espacio, como tú bien señalabas, el espacio de esparcimiento, el poder estar en lugares que son más seguros, digamos, para las familias también es importante, la experiencia. Sí. La Cámara de Comercio de Santiago está trabajando y tiene su propuesta. ¿Hay otras agrupaciones, hay otros rubros a los cuales también les afecte este tema y estén trabajando en forma conjunta, o lo están viendo ustedes por separado? Sí, no, por supuesto que hay otras asociaciones. Nosotros tenemos como socios, por supuesto, a la gran mayoría del comercio, pero tenemos también cámaras regionales, hay una cámara de cámaras que es la Cámara Nacional. Todos, la verdad, estamos intentando
poner en esta discusión data y también poner en esta discusión la realidad que estamos viviendo y la realidad de la generación de empleo, que yo creo que es una emergencia que nos tiene que preocupar a todos. Sí, si alguna persona que nos está acompañando hasta ahora quiere conocer mayor detalle de la propuesta, quiere poder Que opinar. me llame por teléfono. No des tu teléfono al aire, pero ¿dónde puedo encontrar mayor información? ¿Dónde puedo participar un poco en la discusión junto con la Cámara? Claro. ¿Cuáles son las vías de comunicación? Nosotros tenemos una página web, www.ccs.cl, ahí hay una agenda legislativa, ahí pueden ver todas nuestras minutas también, nuestras posiciones, y también en la parte comunicacional pueden ver las notas de prensa y lo que estamos señalando, y también en la parte de estudios el impacto económico que se genera. Y de nuevo, puede haber comercio que decía no abrir ese día porque haciendo, digamos, el análisis puede incluso no convenirle, pero tenemos que respetar la libertad de la actividad económica y la libertad de las personas también. Sí, efectivamente, pero claro, eso opera sobre todo en los comercios más independientes. Tengo entendido, puedo estar equivocado, que lo que es contrato de los comercios con los moldes tienes que abrir, porque si no tienes multa, cosas a nivel de funcionamiento, o para esos días opera distinto ese tema. La verdad es que depende de los contratos que se tengan, ¿Ya? y por supuesto hay diversidad en los contratos, pero es muy atractivo un mall en que está, por supuesto, todo abierto, y el que esté todo abierto ayuda a la generación de más venta y también a la circulación de más personas. Digamos. Perfecto. Así que, oye, ahora que se vienen estos días irrenunciables, también el 18, el 19, que se nos vienen esta semana. Tenemos programa el próximo domingo. Sí, siempre, nosotros no paramos. trabajamos igual. ¿Puedo agregar Sí. una sola cosa? Yo creo que Dime. todas estas discusiones que las tenemos que hacer como un país serio, que son muy profundos, también tenemos que hacerlas con anticipación. Y cuando se nos ocurran feriados nuevos, no sé qué, debiéramos al menos que esos feriados se apliquen un año después o lo que sea, Sí, claro. un tiempo razonable después, y no estar siempre, digamos, discutiendo nuevos feriados. ¿Cuál fue el unas último semanas feriado que antes. agregamos? El de los pueblos originarios, ¿no? Sí. Sí, Ese fue el último. y el tema del 18 de noviembre lo tenemos regulado hace algunos años, porque yo me acuerdo que antes, cuando caía el 17 o el 20, caía lunes o caía viernes, siempre había alguien que lanzaba el proyecto, y eso quedó por ley. Cuando el sándwich pasó a ser por ley, yo no quiero ver el problema cuando te toque 18, 19, sábado y domingo, porque ahí la propuesta de que como el viernes y el lunes no va a ser, etcétera, va a ser ahí como fuente de cultivo a nivel Sí, populista. siempre Pero es muy acomodaticio eso. Sí. Por eso. Y muy populista también, porque son cosas que obviamente a la gente le gusta, y los parlamentarios, sobre todo en época electoral, claro, que te ofrezcan el 17, que te ofrezcan el 20, en el caso de las fiestas patrias, evidentemente es atractivo. Tiene buena venta Tiene buena comunicacional. venta, exactamente, tiene buena venta comunicacional, quizás la única venta buena que hay en toda esta historia. Pero claro, esto de que tiene consecuencias sobre todo, como conversaban ustedes, respecto de un mercado laboral que está particularmente complicado, particularmente enredado, y lo que necesitamos es producir más que descansar a esa altura, ¿no? efectivamente. Y ya, yo tengo que dar un anuncio en estos días que se nos vienen, el 18, 19. Usted que es empleador, si ha pagado aguinaldos, los tiene por contrato, o los aguinaldos los ha ido pagando permanentemente los años anteriores, aunque no lo tenga en el contrato, es una cláusula tácita de derecho adquirido. Páguelo igual. Idealmente pague el aguinaldo antes del 18 para que las personas puedan tener la plata para las celebraciones, porque igual sirve la plata después, pero esa plata está pensada para esos días, para el esparcimiento personal y familiar. Era un mensaje... El aguinaldo está en 20. No, el aguinaldo depende de la empresa. O sea, eso... Estaba pensando en el aguinaldo para los pensionados, que el aguinaldo para los pensionados se está pagando ahora. Eso sí, y todas las pensiones se pagan hasta el 18. Exacto, pero que son 25.000 pesos por 25.000 pesos más cargas. efectivamente, pero en el comercio y los demás rubros, el aguinaldo va a ser un monto relevante en esta época, y creo que es importante recordar. No basta, o sea, si, oye, no lo tengo en el contrato, lo pagué 4 años para atrás, pero este año no lo voy a pagar, no puede, es una cláusula tácita, así que cumpla con eso, no haga los ahorros por ahí, porque probablemente sean ahorros que le van a salir terminando costando más caro. En el comercio también es un rubro importante los aguinaldos que se pagan. Pero por supuesto que es importante, y para poder seguir sosteniendo el empleo que se genera en el comercio, que es más de 1 millón de personas, tratemos de facilitar la actividad para generar más y también para poder pagar más. Efectivamente, eso es importante, y también en el comercio tú tienes la capacidad, sobre todo si logramos
flexibilizar el tema de hora y cosas, incorporar a grupos a los cuales les cuesta más encontrar trabajo. Estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en mujeres, en jóvenes. Mayores de 50, ni siquiera adultos mayores. Ahí o sea, unos lolos. Unos niños, por supuesto. Efectivamente, uno que estoy cercano ya. Bueno, uno que ya lo pasó, uno está preocupado permanentemente. Te quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app, cámbiate en planvital.cl. Hoy es domingo por la mañana, como cantaba Caselli, y aquí estamos trabajando y le hemos pedido a María Teresa Vial, a la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, que venga acá a hablar de los feriados, un día feriado. Así que, María Teresa, muchas gracias por venir, para ponernos en contexto un poco de qué se trata esto. Ojalá que tenga sentido para el Parlamento entender este tema, fundamentalmente con el tema de las elecciones. Yo te iba a preguntar si existe otro lugar en el mundo que tenga el nivel de restricciones que tiene Chile para el momento de las elecciones. No lo tiene. No. Somos únicos, entonces. Sí, somos una rareza que perjudica a las personas finalmente. Sumando restando es eso. Bueno, ojalá que el tema se debata, que se alcance a debatir, ya que estamos viendo, como decías tú, Pedro, el tema del voto voluntario y el voto obligatorio, el voto con multa. Que se debata y que se apruebe, por favor. Claro, se podría incorporar en la misma discusión o en otra, pero es que a lo mejor el debate tiene que ver con aquellos días en los cuales tú tengas elecciones en un día o elecciones en 2 días, porque de repente, o en un día nomás. No lo sé, bueno, eso es un tema de saber porque, a ver, el tema de un día depende de si tú, para tener en un día tendrías que tener mayor cantidad de locales de votación y eso involucra tener mayor cantidad de vocales de mesa. ¿Por qué? Porque es para evitar las aglomeraciones, pero es un tema para llevarlo a 1 y 2, por eso fue que se hizo en 2. Además, porque había muchos votos, ¿te acuerdas tú de la elección de octubre del año pasado? Pero eso te va a pasar siempre en las municipales que vengan. Entonces, a lo mejor para las municipales ahí podría tener una facilidad. Así es. Pero ordenémoslo. Seamos serios. Claro. Exactamente. Ordenémoslo y tengámoslo claro. Por esa cosa que estamos todas las elecciones discutiendo nuevamente las cosas, eso es lo que genera reglas poco claras y eso hace que los agentes económicos no se puedan ordenar con anticipación. Exactamente. María Teresa, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada matinal aquí en la Radio Agricultura. Sí, muchas gracias a usted. Sí, pues gracias por venir y por contarnos esto que es súper relevante para más de 1 millón de personas, tal que como tú nos comentabas, que trabajan en el rubro comercio. Bueno, que la gente se cuide, que se cuiden en estas fiestas patrias, que se cuiden mucho. Y si se cuidan, de seguro que nos vemos la próxima semana. Porque tenemos pega y venimos acá el próximo domingo a aguarles la fiesta. Así es, cuídense, cuidado los que estén manejando, cuidado los que estén caminando, no se le pase la mano con las celebraciones y nos estamos Si viendo. le pone, no se ponga al frente al volante. Eso, relevante. Nos vemos 7 días más. Chao, que les vaya. Chao.